Cada noticia es un motivo para seguir luchando. Colombia Informa, Agencia de Comunicación de los Pueblos. Bien, muy buenos días, tardes o noches, cualquiera que sea la hora en que nos estás viendo. Queremos primero empezar extendiendo un saludo para todas las personas que nos están viendo en estos momentos, eh, un saludamiento también a los que tenemos el día de hoy. Extender una invitación para que empecemos a compartir, discutir y dialogar con esta serie de ideas de formación de lo que significa hacer comunicación alternativa y comunicación en este riesgo. El que estamos es un espacio de pensamiento. La gracia sobre todo es compartir y hacer un diálogo respecto a las experiencias, los sentires que en esta ocasión nos convocan y que es la comunicación en texto de riesgo. Digamos que es claro que el ejercicio y la apuesta por un periodismo alternativo, por un periodismo o una comunicación popular es un riesgo en tanto implica poner en circulación otros tipos de relatos y miradas que muchas veces son distintas, que son críticas, que también, pues como su nombre o su caracterización lo dice, pues son populares, que son alternativas, bien hacen parte de una defensa y de un proyecto de defensa del ejercicio de la libertad de comunicar y de la libertad y precisamente de la posibilidad de hacer públicas esas otras maneras de ver caso, digamos, aparte del riesgo inherente que tiene, digamos, el disentir o ser crítico, el, en el contexto específico de la pandemia, pues se han de dificultades, de riesgos que pues precisamente son los que nos reúnen ahorita y cuya intención es hablar y conocer parte de estos riesgos. La pandemia pues, del mundo ha sido conducida hacia una reducción de las libertades individuales y entre otras complejidades que ha supuesto precisamente el escenario. Eh, y el ejercicio conmigo es, entre otras cosas, uno de los factores que, pues, por esta situación concreta. En esta ocasión, pues digamos, el espacio de pensamiento, hemos reunido voces e invitados distintos, conversar temas específicos. La primera de estas dos panelistas es una española que se llama pues bueno, ella es que ha trabajado en múltiples escenarios de conflicto y riesgo en América, digamos, varias experiencias, documentación visual en el Congo, mujeres también en Nigeria, de los trabajadores agrícolas y mexicanos en Estados Unidos, la población siria exiliada y en Kurdistán. En el último tiempo, o recientemente, estuve enfocada en el cubrimiento de la pandemia y su devastador paso por España. Ya le damos en esta. Hola, buenas noches en Hola. España, buenas tardes en Colombia. Un placer pasar un ratito con vosotros. Muchas gracias por la invitación y estoy encantada de participar en este panel con compañeros tan interesantes además, ¿no? Así que bueno, gracias por la invitación. Bueno, me proponíais que habláramos de
bueno, el panel habla del periodismo en contextos de riesgo, ¿no? Creo que cuando nos planteamos el periodismo en contextos de riesgo, inmediatamente tendemos a pensar en conflictos bélicos donde están las bombas cayendo y las balas silbando por todos lados, ¿no? Pero hay muchos más escenarios en los que un periodista puede ser un contexto de riesgo para la prensa, ¿no? Y creo que no hay que olvidarlos. Obviamente, ¿qué escenarios representan un alto riesgo para los periodistas y las periodistas? Pues obviamente entornos hostiles, obviamente zonas de guerra, conflictos armados o lugares donde hay una alta criminalidad. Pero también pueden darse escenarios de acontecimientos peligrosos como catástrofes naturales, atentados, revueltas, disturbios o una pandemia, ¿no? Como estamos viviendo en la actualidad. Es realmente un escenario en el que cubrir la noticia, contar lo que está ocurriendo puede generar riesgos elevados para nuestra profesión. Y también hay actividades de alto riesgo, que puede ser investigar periodísticamente a según quién, ¿no? Investigar mafias, investigar el narcotráfico, investigar a gobiernos, a organizaciones. Eso puede entrañar un grave peligro y ser un escenario de alto riesgo para los periodistas, ¿no? También creo que es importante señalar cuándo los periodistas somos objetivo directo. Y no es solo, cuando hablamos de periodistas como objetivo, es porque el peligro no viene solo de una situación general que nos rodea, sino porque los objetivos son los periodistas por su trabajo, porque su trabajo amenaza a uno u otro bando, a una u otra organización, a alguien a quien puede molestar y que puede dirigir su violencia contra nosotros, ¿no? Eso es cuando el periodista es el objetivo y su trabajo es el objetivo. No es que se vea envuelto en un escenario complicado, sino que él es el objetivo de esa violencia específica, ¿no? En el caso de las mujeres periodistas hay un doble objetivo, o pueden ser un doble objetivo. Un objetivo por su profesión y un objetivo por ser mujer. Desde que la mujer se incorporó masivamente al periodismo y a trabajar en escenarios de guerra desde hace ya algunos años, muchos años, han surgido nuevos riesgos para ellas, como son el acoso y la violencia sexual. Un estudio de Women's Media Foundation, que entrevistó a 977 periodistas entre agosto de 2013 y enero de 2014, en apenas 6 meses, la mitad de las mujeres periodistas encuestadas dijeron haber sido objeto de acoso sexual en relación a su trabajo. Y 1 de cada 7 dijo haber sufrido violencia sexual física. O sea, que vemos que las mujeres periodistas tenemos un doble riesgo, ¿no? Cuando somos objetivo por nuestra profesión y objetivo por ser mujer. Bueno, este es el escenario que nos podemos encontrar a la hora de tener que protegernos y cómo preparamos, cómo nos protegemos y vamos a trabajar en uno de estos entornos de los que estoy hablando, ¿no? En los que estamos expuestos a un alto riesgo. ¿Cómo prepararnos para trabajar en estos escenarios o cómo protegernos? Bueno, pues voy a dar unos tips que creo que a modo de, bueno, podrían ser muchos más, ¿no? Pero algunos que creo que nos pueden dar ideas de cómo prepararnos para trabajar en escenarios en los que nuestra vida puede correr riesgo, ¿no? Para empezar, hay que conocer mucho el terreno y evaluar los riesgos, ¿no? Hay que recabar mucha información previa del escenario en el que vamos a trabajar. Tenemos que conocerlo muy bien. Tenemos que conocer, o sea, cuando hablo de conocerlo bien, tenemos que conocer bien la política, la situación social, cultural, las costumbres, la situación económica, todo lo que envuelve a ese entorno al que nos vamos a desplazar. Cuanta más información tengamos, más fácil es evaluar los riesgos que estamos asumiendo, que vamos a tener que asumir, ¿no? Es muy importante también a la hora de desplazarnos a un lugar de conflicto que no manejamos, que no es un escenario cercano. Es muy importante documentarse y saber bien qué permisos, qué acreditaciones necesitamos para entrar en el país, para trabajar allí. Y eso tiene mucho que ver con conocer el contexto al que nos vamos a mover, ¿no? Y hay que evaluar minuciosamente los riesgos. Para eso nos va a ser muy útil toda la información que recabemos previamente, ¿no? Y creo que hay una cuestión muy importante y es que hay que ser muy realista con nuestros límites, ¿no? Hay que evaluar bien nuestras fuerzas, hasta dónde podemos llegar y si vamos a ser capaces de desenvolvernos con cierta seguridad en un entorno tan hostil, ¿no? También hay que tener en cuenta precauciones sanitarias. Hay que estar en buen estado de salud para enfrentarse a según qué escenarios y hay que tener en cuenta, por ejemplo, todo el tema de vacunas, ¿no? Hay que conocer a qué país vamos a viajar y qué precauciones sanitarias debemos tomar. Una de las cuestiones más importantes a la hora de viajar a un país en la que podamos asumir riesgos es la elección de qué personas locales nos van a ayudar a documentar o a trabajar en el terreno, ¿no? Creo que es una cuestión fundamental, lo que en el argot periodístico denominamos fixer, pero también los traductores, los conductores, el personal local que nos va a ayudar con nuestro trabajo, es muy importante que sean de absoluta confianza, ¿no? No en pocas ocasiones ha sido
bueno, yo suelo decir que el FIX o las personas locales que me acompañan en los viajes hacen la mitad de mi trabajo, ¿no? La mitad de mi trabajo es gracias a ellos. Para empezar, son los que te facilitan los contactos, los que conocen todas las claves del conflicto y los que saben manejarse en el terreno mucho mejor que tú. Pero es que muchas veces son quienes cuidan de ti y quienes te protegen en situaciones muy complicadas, ¿no? Así que la elección de las personas con las que vas a trabajar en el terreno es súper importante para la seguridad de los periodistas, ¿no? Otra cuestión muy importante en zonas con elevado riesgo son los desplazamientos. Los desplazamientos, muchos de los accidentes o de los ataques que pueden sufrir los periodistas en zonas de conflicto o en zonas con alto riesgo suceden en los desplazamientos. Los desplazamientos son un gran riesgo en muchas zonas, ¿no? Así que hay que evitar rutinas, hay que estudiar bien las rutas, hay que conocer bien dónde te estás moviendo, por dónde, para ir dónde y cómo lo estás haciendo, a qué horas moverte. Hay que tener un control muy específico. Creo que hay que prestar especial atención con los desplazamientos, ¿no? Y hay que establecer también, cuando salimos de nuestro país para cubrir zonas conflictivas o zonas en las que podemos tener un alto riesgo, hay que establecer protocolos muy claros con las personas en origen. Hay que designar personas en origen que tienen que saber en todo momento dónde estamos, dónde vamos a estar y que puedan dar la voz de alarma si nuestro protocolo se interrumpe en algún momento, ¿no? Eso creo que es fundamental, porque si las cosas se complican, si las cosas van mal, tus contactos en el país de origen, con tu gente, con quien tú hayas designado, van a ser muy importantes. Puede ser personal del medio para el que trabajas o puede ser un familiar, un amigo, alguien cercano que pueda gestionar inmediatamente qué hacer si a ti te ocurre algo. Es muy importante también decidir qué equipo y qué indumentaria utilizamos para trabajar, ¿vale? En algunos casos puede ser, voy a decir algunas obviedades, pero en algunos casos puede ser necesario utilizar chaleco y casco antibalas, ¿no? Pero otras veces quizá lo más conveniente a tu seguridad sea pasar absolutamente desapercibido y que nadie sepa que eres un periodista, ¿no? Hablaremos ahora de los diferentes escenarios o de los posibles riesgos, ¿no? Así que, bueno, el conocimiento del país y del conflicto y de la situación nos va a ayudar a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Yo me identifico como periodista, eso va a ser más seguro para mí o todo lo contrario, ¿no? Lo mismo con los protocolos, hay una cuestión a la que debemos prestar mucha importancia, que son los protocolos de seguridad digital, ¿no? Es bastante conveniente viajar o trabajar en esos escenarios con la identidad digital lo más virgen posible. Eso significa que nuestras redes sociales, que todo lo que publicamos puede ir en nuestra contra si ocurre algo, ¿no? Porque quien quiera hacernos daño va a poder recabar mucha información de nosotros mismos a través de nuestras propias redes sociales, ¿no? Así que, según qué escenarios vamos a tener que trabajar, convendría hacer una limpieza de todo lo que tenemos publicado en nuestras redes sociales y de qué información estamos dando públicamente a todo el mundo, ¿no? También es obvio, creo que lo hacemos la mayoría, es instalar herramientas de seguridad informática en los dispositivos, ¿no? Tanto cifrados como antivirus, que no sea tan fácil acceder a nuestros dispositivos y si nos los quitan, que no sea tan fácil quitarnos la información, ¿no? Cuidado con las redes Wi-Fi, son muy vulnerables a la hora de interceptar nuestras comunicaciones, ¿no? Y, bueno, y también encriptar comunicaciones como el WhatsApp, los emails o los SMS, ¿no? Bueno, estas serían algunas de las cosas a tener en cuenta en escenarios muy distintos, que, como digo, ahora concretaré un poco hablando de algunos países, las diferencias de escenarios que nos podemos encontrar, ¿no? Y ahora hay una cosa más que a veces no tenemos en cuenta cuando hablamos de nuestro propio riesgo en escenarios peligrosos y es ya no solo analizar nuestros riesgos, sino no poner en riesgo ni a las víctimas locales ni a tus colaboradores locales, ¿no? Y eso es algo que no puede pasar desapercibido. No podemos protegernos nosotros y no proteger a todos esos colaboradores y colaboradoras que nos ayudan en el terreno o incluso a las víctimas de un conflicto, de una catástrofe natural, ¿no? Mucho cuidado cómo nos acercamos a las víctimas para informar, porque esas víctimas normalmente están traumatizadas, en momentos muy vulnerables, tenemos que ser muy capaces de acceder a ellas con delicadeza, con empatía, con respeto. O sea, nunca la información puede pisotear a esas personas ni hacerlas sentirse peor ni colocarlas en una posición de mayor vulnerabilidad de la que ya se encuentran. Así que mucho cuidado con cómo ejercemos nuestra profesión también, ¿no? A veces el simple hecho de quedar con alguien para que te pase una información, para una entrevista, los puede poner en peligro, porque tú puedes alertar a uno u otro bando de que esa persona te está pasando información. Así que hay que ser muy cuidadoso con eso en el terreno, ¿no? Y mucho cuidado con cómo informamos de las personas locales, ¿no? Porque salir en una foto nuestra
puede ponerse en peligro. Cuando tú ya has salido del país, publicar una foto de determinada persona que te ha contado determinada cosa puede ponerlo en el punto de mira de alguien, del propio gobierno, de alguna organización o de quien sea, ¿no? Que puede atacarle, ¿no? Así que, bueno, o el hecho a veces simplemente de citar pues unas declaraciones de alguien que alguien nos ha dado unas declaraciones y citarlo con su nombre, ¿no? Ojo si lo ponemos en peligro. Tenemos que tener muy claro cómo utilizamos la información y, sobre todo, que nuestro trabajo de informar no ponga en peligro a nadie. Así que, bueno, esa es una parte de la que casi nunca se habla cuando hablamos del riesgo que corremos nosotros y es el riesgo que corren nuestros colaboradores e incluso las personas a las que, para informar, tenemos que entrevistar o de las que tenemos que hablar, ¿no? Y creo que es muy importante que las tengamos en cuenta también y que seamos capaces de protegernos a nosotros en la misma medida que protegemos a todos aquellos que colaboran o que se cruzan en nuestro camino, ¿no? Bueno, comentabais que nos pedíais que habláramos de algunos países en los que hubiéramos trabajado, algunos escenarios en los que fueran contextos de riesgo. Yo he elegido 3 países en los que he trabajado en los últimos años y los he elegido porque son contextos muy distintos y vais a ver porque el peligro o el riesgo viene por muy diferentes causas, ¿no? Y me parecía interesante. Turquía es un país en el que yo estuve trabajando en 2015 y en 2016. Estuve trabajando en Kurdistán, en el Kurdistán enmarcado en Bakur, el Kurdistán enmarcado dentro de las fronteras turcas, en un momento en que Turquía estaba atacando a todos los pueblos, a todos los pueblos kurdos, de origen kurdo, de esa zona, ¿no? Turquía ocupa el puesto 154 de 180 países de un ranking que elabora Reporteros Sin Fronteras anualmente sobre libertad de prensa. Es decir, ocupa uno de los últimos puestos en el respeto a la libertad de prensa, ¿no? Es uno de los países del mundo con más periodistas encarcelados. 22 periodistas encarcelados en lo que llevamos de año en Turquía, ¿no? Y en las últimas semanas 5 periodistas han sido detenidos por informar sobre el COVID-19, por ejemplo, ¿no? Porque al gobierno no le venía bien que se contaran esas informaciones. De hecho, tras el fallido golpe de Estado de 2016, Erdogan y el gobierno turco lideraron una campaña contra la prensa en general y cualquiera que se pronuncie contra el gobierno desde entonces puede ser sometido a juicio, simplemente por pronunciarse en contra del gobierno. Además, se han cerrado más de 180 medios y la mayoría de los que quedan están en manos del gobierno. Bueno, yo llegué a territorio turco, yo entré en Turquía las Navidades de 2015, en diciembre, aproximadamente el 23 o 24 de diciembre, y la intención era llegar a la capital del Kurdistán, a Diyarbakir, ¿no? Pero varios periodistas habían sido expulsados de Turquía unos días antes por intentar solo llegar a Diyarbakir, ¿no? La verdad es que Turquía había emprendido una campaña bélica importante, había desplegado tanques en las ciudades, había sitiado las ciudades kurdas y estaba haciendo una verdadera masacre de la que no se podía informar porque no dejaban ni llegar a los periodistas allí, ¿no? Los internacionales eran expulsados. Nosotros conseguimos llegar a Diyarbakir y establecernos en un hotel justo en el cerco que el gobierno turco había establecido en torno a los kurdos, ¿no? En lo que era la capital. Bueno, conseguimos llegar y conseguimos estar. Estuvimos ahí todo el tiempo que quisimos. Pero ¿cuál era nuestro... O sea, para empezar, ¿cuál era nuestro peligro allí? Nuestro peligro allí era ser retenidos por la policía o por el gobierno y expulsados o encarcelados, ¿no? O sea, fijaros de dónde venía el peligro. El peligro no eran las bombas, el peligro no eran las balas. El peligro era que éramos muy incómodos para el gobierno turco en aquel momento. Bueno, la realidad es que conseguimos llegar a la ciudad y conseguimos estar allí como 10 días y movernos incluso por el Kurdistán, pero lo que nos ocurría cada vez que pisábamos la calle era que la policía nos obligaba a darle las tarjetas de la cámara, ¿no? Así que pudimos estar, pero prácticamente no pudimos trabajar. O sea que fue una situación complicadísima, ¿no? Al final conseguimos reunirnos con algunos líderes kurdos y grabar algunas entrevistas, pero el trabajo en la calle, que era donde estaba ocurriendo todo, donde estaba ocurriendo el cerco, pues prácticamente fue imposible. Y lo que conseguimos fotografiar o grabar, pues nos quitaron las tarjetas, ¿no? Así que, bueno, eso es un escenario en el que el peligro no viene de las bombas ni de las balas, sino que viene del propio gobierno para quien es incómodo que tú quieras informar de algo que ellos no quieren contar que está pasando, ¿no? En aquel momento Turquía se debatía si Turquía podía entrar en la Unión Europea o no, ¿no? Entonces, nada de eso tenía que trascender, ¿no? Por otro lado, Turquía para la Unión Europea se ha negociado para que fuera muro de contención para los refugiados sirios sobre todo, ¿no? Así que, bueno, había muchos intereses entre la Unión Europea y Turquía para que no se supiera las violaciones de derechos humanos que estaba cometiendo el gobierno turco.
Otro país que he elegido para contaros muy brevemente otra situación es Yemen, ¿vale? Yemen sufre una cruenta guerra desde 2014-2015. El país está dividido, bueno, empezó dividido en dos facciones, los hutíes que tomaron el norte del país y expulsaron al gobierno, y el gobierno apoyado por una coalición de países árabes liderado por Arabia Saudí. Ahora hay una tercera facción, que son los separatistas del sur, que si bien al principio apoyaban a la coalición, pues ahora también tienen sus diferencias, ¿no? Nos encontramos con un país que lleva 5 años en guerra y una situación que la ONU ha calificado como la mayor catástrofe humanitaria de los últimos 100 años en el planeta, ¿no? Porque se ha utilizado la alimentación como arma de guerra, la población vive una hambruna bestial, un cólera tremendo, bueno, una situación muy, muy complicada. Bueno, pues Yemen ocupa en el ranking de países que más violan la libertad de prensa, ocupa el puesto 167, o sea, es otro de los países que más violan la libertad de prensa, ¿no? Todas las partes en conflicto han secuestrado y atentado contra los periodistas. Los hutíes y Al-Qaeda. Al-Qaeda está muy presente en el país con sus propios intereses. Los hutíes y Al-Qaeda tienen como rehenes a más de 20 periodistas locales prácticamente desde el principio de la guerra, ¿no? Y Arabia Saudí ahora mismo controla el único aeropuerto abierto en el país. Lo controla Arabia Saudí o la coalición liderada por Arabia Saudí y bloquea la entrada a periodistas extranjeros al país, ¿no? Desde 2016 es prácticamente imposible entrar en el país. Yo conseguí entrar en 2018 después de 2 años de gestiones, intentando entrar por tierra, mar, aire y conseguí entrar desde Djibouti en avión en un momento en que los separatistas del sur tomaron el aeropuerto de Aden y lo abrieron durante unos días y conseguí entrar en el país. Pero la realidad es que desde entonces no he podido volver a entrar. Llevo otros 2 años intentando gestionar permisos y Arabia Saudí bloquea la entrada al país a cualquier periodista extranjero. Yo he llegado a tener un visado expedido por la embajada yemení en España, pero no podía comprar un vuelo porque las compañías no podían vender billetes si no tenías un permiso militar expedido por Arabia Saudí, un permiso militar que aunque pidieras nunca te llegaban. Así que era absurdo, ¿no? ¿Cuál era el escenario que yo me encontré en Yemen y de qué tenía que protegerme? Pues yo estuve en el sur de Yemen, ¿no? La mayor parte de los bombardeos en ese momento estaban siendo en el norte. Donde yo me movía no había bombardeos, aunque gran parte de la ciudad estaba bombardeada. No había bombardeos en ese momento, pero mi mayor peligro, puesto que Al-Qaeda había ido ampliando posiciones en la zona, mi mayor peligro era casi de secuestro, ¿no? Así que cuando se hablaba de que hay veces que conviene llevar chaleco, casco y demás, bueno, todas las recomendaciones aquí de las asociaciones de prensa y tal me decían llévate el chaleco, llévate el casco, no sabes lo que puede ocurrir, pero yo tenía claro que lo que tenía que hacer en Yemen era pasar desapercibida, no ir con un casco de soy de prensa y soy prensa internacional, porque iba a ser un blanco muy, muy fácil, ¿no? Así que a pesar de que por la insistencia de los protocolos de seguridad que aquí se manejan en la profesión, me llevé el chaleco y el casco, nunca lo usé. Lo que hice fue vestirme como una mujer yemení de las que más tapadas van, con lo cual solo dejaba ver mis ojos y era la manera de pasar más desapercibida, ¿no? Aún así, tenía que cambiar de hotel casi a diario, teníamos que cambiar las rutas. Yo una vez me encerraba en el hotel, no podía salir de la habitación, tenía que pedir comida a la recepción del hotel y que ellos me la subieran a la habitación, no podía dejarme ver en absoluto, ¿no? Porque, como digo, en este caso el riesgo ya no venía del gobierno, no venía de las bombas o de un conflicto abierto. Mi mayor peligro en aquel momento era el riesgo a ser secuestrada. Y el último país del que quiero hablaros muy rápidamente es México. México ocupa el puesto 143 de 180 países en cuanto a la libertad de prensa. Es otro de los países que más viola la libertad de prensa. Oficialmente, México no es un escenario de un conflicto armado, pero es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión de periodista, ¿no? Hay una colusión de autoridades y políticos con el crimen organizado que agrava la seguridad de los periodistas y obstaculiza la justicia. Es una espiral de violencia y de impunidad brutal lo que se está viviendo en México, ¿no? Es el país más mortífero de América Latina toda América para los periodistas y el país del mundo con más periodistas asesinados en lo que llevamos de año. O sea, ya creo que en mayo ya llevábamos tres periodistas asesinados este año en México. Human Rights Watch dice que desde 2000
159 periodistas han sido asesinados en México. O sea, en 20 años, 159 periodistas asesinados. Seguro que son muchos más, ¿no? Porque las organizaciones internacionales tienden a ser muy prudentes cuando contabilizan periodistas asesinados y tratan de verificar muy exactamente que hayan sido asesinados por razón de su profesión, y a veces las cifras, ese exceso de celo o de rigor en la contabilización hace que cuenten cifras muy por debajo de las que son realmente, ¿no? Pero la realidad es que 159 periodistas como mínimo han sido asesinados desde 2000 en México, ¿no? En 2019, 609 periodistas mexicanos informaron de amenazas, ataques o agresiones, ¿no? Yo estuve trabajando en México, en Ciudad Juárez, en 2018 y en 2019, y el escenario era terrible, ¿no? Porque los peligros eran tantos y por tantos frentes que realmente era realmente angustioso trabajar allí, ¿no? Yo estaba documentando los feminicidios en Ciudad Juárez y bueno, pues soy una mujer, ¿no? Aunque obviamente no soy el perfil de víctima de feminicidio en Ciudad Juárez, pero eso es era un agravante en ese momento, ¿no? Pero la guerra entre los diferentes cárteles en Ciudad Juárez en ese momento era brutal y había una violencia generalizada en toda la ciudad, ¿no? Las autoridades no ayudan, las autoridades son parte y cómplices de toda esa violencia en muchas ocasiones, ¿no? Así que, o al menos favorecen la impunidad, ¿no? Cuando no están directamente implicados, favorecen y permiten la impunidad, lo que es muy grave. Así que era un escenario en el que los peligros eran tantos y venían de tantas partes que costaba un poquito ubicarse, ¿no? Y voy a contar una anécdota. Yo viajé al Valle de Juárez para documentar uno de los casos de feminicidio más importantes que ha habido en Ciudad Juárez en los últimos años, que fue el caso Arroyo Navajo. Aparecieron a 60 kilómetros de Ciudad Juárez, en la zona llamada Valle de Juárez, aparecieron, creo que los cuerpos de, no recuerdo cuántas, pero alrededor de 20 mujeres asesinadas, que tras las pesquisas y demás se supo que habían sido asesinadas en Ciudad Juárez y llevadas ya muertas hasta 60 kilómetros de la ciudad por una carretera que en aquel momento estaba plagada de controles militares. Y, bueno, curiosamente nadie se dio cuenta de aquello, ¿no? Bueno, yo estaba en esa zona documentando, pues como sabéis, en Ciudad Juárez, en los sitios donde ha habido asesinatos de mujeres, se ponen esas cruces rosas en homenaje y para denunciar los feminicidios, ¿no? Yo estaba grabando en una zona donde había ocurrido eso y se acercaron, en esa zona había un cuartel militar importante y en teoría un cuartel militar por la lucha contra el narcotráfico, se acercaron varios camiones de militares a preguntarme qué estaba haciendo allí, que me identificara y demás, ¿no? Bueno, me tuvieron bastante tiempo contestando algunas preguntas y demás, pero bueno, luego se fueron y bueno, ahí hasta ahí llegó el incidente, ¿no? Hasta ahí sin mayor importancia. Lo que fue alarmante fue que cuando ellos se fueron, yo con las personas que me acompañaban comentamos, pues bueno, pues qué raro, ¿no? Que el ejército se inmiscuya tanto en algo que, bueno, que no tiene mayor importancia y tal. Y bueno, me dijeron, bueno, llevan los uniformes y los carros del ejército, pero probablemente sean de algún cártel, ¿no? Del cártel de Juárez o del cártel, cualquier otro, ¿no? O sea, el poder de los cárteles en México es tal que pueden tomar un cuartel y ir vestidos de ejército y tú no sabes si son el ejército o son el narco, ¿no? Así que fijaros ahí, o sea, qué nivel de inseguridad cuando ni siquiera sabes quién tienes delante ni con quién estás hablando, ¿no? Si con el crimen organizado, con los militares, con el Estado o con quién. Y bueno, lo dejo aquí. Estas pinceladas, luego en el diálogo, en el debate, comentamos lo que queráis. Gracias. Muchas gracias a ti, Judith, por irnos parte de tus experiencias y tus sentires, también como esas 3 anécdotas que son muy enriquecedoras. Bueno, como segunda invitada para el evento tenemos a Giselle. Ella está y máster en Educación, Cultura y Comunicación en Periferia Urbana. Es comunicadora, ella es comunicadora del Frente que es un proyecto de comunicación desde y dentro de las comunidades y las favelas de Río de Janeiro. Y de ese proyecto de comunicación, digamos que apuestan a la visibilización y organización de acciones de ayuda y apoyo para la prevención en épocas de pandemia. Entonces, pues ella
nos va a contar un poco más. Además, pues ella en esto vamos a contar también con la participación de Luza, que nos va a ayudar a traducir lo que ella nos pueda ir contando. Entonces, Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gisele Martins, jornalista e moradora de uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, que fica no Brasil. Hola, yo soy Giselle Martins, es periodista y tengo una maestría en educación, cultura y comunicación y vivo en La Maré, una de las favelas de los barrios más grandes de Río de Janeiro de Brasil, que queda en una periferia urbana. Há 20 anos atuo nessa favela que eu moro, fazendo coberturas, matérias, reportagens, vídeos sobre as diversas violações de direitos humanos cometidas pelo governo brasileiro. E circulo favelas do Rio de Janeiro, do Brasil e também do mundo, também fazendo coberturas sobre as violações, principalmente da censura, da militarização, do racismo e do apartheid. Durante 20 años he estado cubriendo las violaciones de derechos humanos que ocurren en diversas favelas de Río de Janeiro y también de Brasil. En los últimos años he visitado otros países que sufren un proceso de militarización, de censura, de racismo y de apartheid, haciendo el mismo proceso. Estive na Palestina, visitei a Colômbia, o México, a África do Sul, Namíbia, Equador, enfim, que são países que também sofrem com processos de militarização, censura, de apartheid e de racismo. Estuve en Palestina, en México, en Colombia, en Ecuador, en Sudáfrica y en estos países que sufren militarización, censura y racismo también. Aqui na Maré, nesse momento de pandemia, a gente, enquanto comunicadores comunitários, jornalistas e moradores da Maré, organizamos um coletivo com aproximadamente comunicadores comunitários que, nesse momento, vem trazendo informações, 140 mil moradores dessa minha favela, que é a Maré, e também entregando cestas básicas e materiais de higiene, um papel que deveria ser do governo, mas o governo nunca atendeu a gente. En este momento, en medio de la crisis del coronavirus, se crea un colectivo de comunicación con comunicadores de la Maré de diferentes edades, que además de traer información, divulgan todo el proceso de apoyo que se está dando a las comunidades. Son 140.000 habitantes que están en la Maré y se distribuye alimentos, también productos de aseo, que esto lo debería estar haciendo el gobierno, pero pues que él no ha cumplido con nada de eso. Y ellos lo están haciendo y además están informando. Historicamente, a gente sofre inúmeras violações de direitos. Censura, ameaça por sermos moradores e por sermos jornalistas dessa favela. Nos anos 2014 e 2015, a Copa do Mundo aqui na Maré, ano que a favela da Maré, toda essa favela que eu moro, esse bairro que eu moro, sofreu com a invasão do Exército Brasileiro. Foram quase 2 anos aqui na Maré que a gente sofreu com invasões de casas, diversas regiões, e toda a favela da Maré sofreu uma lei que se chama Garantia de Lei e Ordem, que são leis utilizadas lá na ditadura militar no Brasil, ou seja, de democracia, em 2014 e 2015, o Exército Brasileiro atuou na favela da Maré, utilizando leis
da ditadura militar. Recogiendo un poco de la historia, en la favela de La Maré, donde vivo, se han sufrido diversas amenazas y censuras por ser habitantes de allí, pero también por hacer periodismo. Las peores ocurrieron en los años 2014 y 2015, en el momento del Mundial, donde la favela sufrió una invasión por parte del ejército y el ejército permaneció casi 2 años en la favela, entrando, invadiendo las casas, no permitiendo pues un libre tránsito, y esto hace parte de una ley de garantías de ley y orden, que es una ley utilizada en la época de la dictadura en Brasil y que pues se estaba aplicando en el 2014 y en el 2015. Nessa época da invasão do exército brasileiro na favela que eu moro, mais de 800 pessoas, principalmente jovens e crianças negras, foram aprisionadas, foram colocadas na prisão, respondendo pelo tribunal militar. A maioria era negros, colocando aí um governo que é um governo racista, que olha esses locais empobrecidos e negros como inimigo, e inúmeras casas também foram invadidas, tivemos casos de estupros também, muitas das vezes nessa invasão do exército, dos soldados nas casas, e o comércio da favela feito pelos próprios habitantes do local foram fechados também, proibindo a sobrevivência dos moradores desse local. En el momento que se dio esa invasión del ejército en La Maré, más de 800 personas de la favela fueron arrestadas y la mayoría de ellos, de esos prisioneros, eran jóvenes y niños negros, mostrando el racismo estructural que no solo está en el gobierno, sino en sus fuerzas armadas. Y son incontables los casos y situaciones de casas que fueron invadidas por los soldados, incluso casos de violación, y además pues afectaba todo el comercio y el desarrollo de la vida cotidiana en la favela, ya que el comercio, por ejemplo, estaba más cerrado que abierto, y esto pues no permitía la supervivencia de los residentes, que muchos de ellos trabajan en el comercio en la favela. E nós que atuamos há muito tempo com analistas comunitários nesse local, fizemos uma página no Facebook, nesse período de 2014 e 2015, para denunciar as violações cometidas pelo exército na nossa favela. Fizemos vídeos, reportagens, fotos, e a página ganhou grande repercussão nacional e internacional nessa época. Empezaron entonces, nosotros empezamos a actuar como periodistas comunitarios aquí en La Maré. Hicimos una página en Facebook durante ese periodo para denunciar todas las violaciones y las situaciones que estaban siendo cometidas por el ejército brasileño. Ahí se subieron videos, informes, fotos, documentos, y la página tuvo una gran repercusión nacional e internacional. Debido a esto, fuimos censurados y la militarización aumentó en toda la favela. Muchos periodistas comunitarios fueron perseguidos, se les confiscaron sus computadores, sus dispositivos de trabajo, sus celulares, se registraron también esos celulares, e incluso algunos fueron amenazados y amenazadas de muerte y tuvieron que retirarse de la favela y de sus casas. Y también se tenía varios medios de comunicación comunitarios, como radios, periódicos, impresos, que fueron cerradas, y libros que también sufrieron pues esa censura. Foram anos de censura, de criminalização, de racismo, de controle, e por isso escrevi meu primeiro livro enquanto moradora, enquanto jornalista comunitária desse local, denunciando e trazendo como memória essa violação cometida pelo Exército Brasileiro.
As mídias tradicionais, comerciais, aplaudiam como vitória a invasão do exército na nossa lá. Então, enquanto comunicadora e moradora desse local, que escreve quanto o exército e o governo brasileiro censura, massacra e criminaliza comunicadores, jornalistas comunitários que têm como ideal a luta antirracista, a luta contra o Estado, a luta pelo direito à vida, já que é um direito que nós, populações empobrecidas pelo capitalismo, ainda não temos. Então, nossa luta também é uma liberdade de expressão e pelo direito à vida. En esos años de censura, porque fueron bastantes años, de ahí salió un libro, el primer libro sobre el tema, y la experiencia de vivir en la favela y luchar por el derecho a la vida, a la libertad de expresión. Y es una memoria de todo lo que sucedió allí, porque los medios tradicionales, los medios dominantes aplaudían esa invasión. Y ella tenía un papel muy importante porque además de ser una habitante de la Maré, es comunicadora y necesitaba hablar de lo que estaba pasando y es muy importante evidenciar la lucha por el derecho, por los derechos humanos, la lucha contra el racismo y el papel que tenemos en esas transformaciones. Y esas invasiones, cómo generaban pues una vulneración de todos esos derechos humanos. E para terminar, ser a oportunidade de estar aqui com vocês. O governo brasileiro, nos últimos 10 anos, foi o que mais fechou rádios comunitárias, censurou e matou até outros jornalistas que fazem uma linha política como a minha, que são pobres, que lutam pelo direito à vida. Então, precisamos aí conhecer outras histórias e continuar denunciando, mas também fazendo a nossa ação com o nosso ideal. Muito obrigada. Y para cerrar, es importante también plantear que el gobierno brasilero en los últimos años fue el de los que más cerró radios comunitarias, censuró periodistas, no permite una libertad de expresión real y es pues papel de los periodistas conocer otras experiencias y también continuar trabajando en estos procesos para plantear una comunicación y también unas mejores condiciones de vida. Gracias. Bien, de verdad, Marcel, y por supuesto a Luz Ángela, que nos ayudó como a romper como en esa barrera idiomática que muchas veces con nuestros vecinos, literal, de Brasil. Como tercer invitado, contamos a Mauricio Reyes. Él es reportero popular y director de la Corporación de Comunicaciones Trochando Sin Fronteras. Con ellos, particularmente la agencia Colombia Informa, hemos colaborado, digamos, en varias ocasiones pues, aparte de saludarlo, y le extiendo un saludo amistoso. Trochando es un medio de comunicación popular y alternativo que tiene presencia en Bogotá, Meta, Arauca, Casanare, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Bichada, Guainía y Guaviare, y ellos trabajan, digamos, desde la visibilización de las necesidades, realidades y denuncias de los territorios que construyen movimientos sociales. Además de eso, también es un medio que se construyó desde la militancia política y desde una orientación política, digamos, marcada, y ellos hacen parte del movimiento político de masa social y popular del centro oriente de Colombia, que además se orienta y se articula del Congreso de los Pueblos. Antes de darle la palabra, pues digamos, en el último han recibido varias amenazas contra la vida de sus integrantes a través de redes sociales. Adicionalmente, pues también han sufrido como la estigmatización constante por parte del Estado y los actores estatales por ser precisamente un medio como
como estaba contando, un medio que es militante políticamente, un medio que tiene una ideología marcada y de frente, y obviamente por su ejercicio de acompañar a las comunidades en sus denuncias y en sus proyectos por la vida digna. Es, a Mauricio para que nos cuente un poco su intervención. Vale, muchas gracias al moderador y a la agencia por permitirnos este espacio. Como lo decía, Trochando Sin Fronteras es una propuesta de las comunidades y de las organizaciones sociales en estos departamentos que a través de ver la necesidad de visibilizar lo que pasaba en los territorios, de denunciar y de también poner en contexto pues sus propuestas dentro de los planes de vida, se tomaron la tarea de realizar este medio. El medio nace en el 2009, hace 11 años, y a partir de ahí pues hemos evolucionado desde la prensa escrita con un periódico trimestral que llegaba a las comunidades donde hacíamos presencia como organizaciones, a tener radios comunitarias, a tener pues nuestra página web y las redes sociales como establecidas. Como lo recalcaba, pues nosotros somos un medio de comunicación militante, entonces para nosotros en la primera pregunta sobre esos escenarios de riesgo y de conflicto, pues decíamos que cualquier escenario donde se ponga en riesgo la vida de las comunidades, ya sea por la presencia estatal o paraestatal frente a proyectos mineroenergéticos, frente a la represión, pues es un contexto de guerra para nosotros. En ese sentido, lo que decíamos entre el colectivo es que esos contextos de guerra en Colombia son permanentes, en cualquier momento, en cualquier lugar para nuestras comunidades y para las organizaciones sociales, pues tienen riesgo, a sabiendas que nuestros reporteros populares o las personas que colaboran con el medio están inmersas en la dinámica de la organización social. Como ustedes ya lo decían, y lo vemos, el contexto del país está en medio de la amenaza, la judicialización y el asesinato a los líderes sociales, a los firmantes de paz y a las personas que se piensan un país diferente. El solo hecho de ejercer en el país una posición crítica ha conllevado a muchos influencers, a muchas personas a acarrear amenazas, seguimientos en el marco simplemente de decirse contradictor al establecimiento, y mucho más para aquellas personas que a través de su militancia, a través de las organizaciones sociales, proponen una nueva alternativa de país. Pues Colombia Informa, Trochando y algunos medios también han sido amenazados, han tenido seguimientos dentro de su labor periodística y comunicativa diaria, y pues eso lo podemos ver en las chuzadas y en la perfilación que tenían las fuerzas militares de medios como Colombia Informa, de Contagio Radio, frente a que desde esos espacios se comunica y se visibilizan esas actividades y lo que pasa en el país. Un poco como para contexto de lo que sucede en el país, alrededor de 2019, hubieron más de 515 ataques a la prensa, entre ellos 137 amenazas, 4 secuestrados y 2 homicidios de los registrados por la FLIP. En medio de las movilizaciones nacionales del 2019, 66 periodistas fueron agredidos en su función de informar y de llevar lo que estaba pasando en medio de las movilizaciones. Y en medio del COVID-19, de la pandemia, en algunas movilizaciones que se hicieron, lo primero que se atacó nuevamente fue a los periodistas y a aquellas personas que a través de ser influencers, de visibilizar lo que pasa y de mostrar por qué las comunidades se movilizan y exigen pues sus derechos y garantías sociales, ellos fueron los más atacados. Según la FLIP, de los 159 asesinatos que hay en el país acumulados, 125 asesinatos se encuentran en total impunidad. Eso, además de la concentración de los medios que se encuentran, aunque pues existen medios, emisoras comunitarias, medios como los nuestros, medios alternativos, pues los grandes medios están en manos de familias que tienen conglomerados financieros, conglomerados económicos y conglomerados políticos.
Ejemplo de esto es el nuevo presidente del Senado, Alex Char, quien es dueño de un gran almacén de cadena y tiene emisoras por todo el país. Entonces, a través de la política, de la economía y de la comunicación, pues instauran en el país pues una dictadura mediática. Sobre la última pregunta, bueno, sobre la segunda y tercera pregunta, bueno, yo creo que las dos compañeras que me antecedieron colocaban en la escena unos muy buenos elementos frente a qué hacer en esos entornos. Nosotros como una comunicación militante, siempre que llegamos a los espacios, pues nos encontramos con personas muy cercanas porque esas personas hacen parte de nuestras organizaciones. Entonces, frente al conocimiento territorial, frente a lo que les afecta, pues estamos muy al tanto de esa situación. Pero, pues como lo decía, el país vive un conflicto económico, social desde hace mucho tiempo y un conflicto armado de más de 60 años. Entonces, cualquier lugar, cualquier escenario es un escenario de peligro para las comunidades y para las personas que visibilizan desde ahí lo que pasa en los territorios. Y pues creemos que la comunicación militante, así como la comunicación popular y alternativa, pues debe enfocarse en estos momentos de contexto y de violencia y de pandemia, pues a denunciar. Segundo, a empoderar a las comunidades para que sean ellas a través del ejemplo que nos decía Giselle, frente a que sean las mismas comunidades de las favelas, de las organizaciones, la gente que vive sus necesidades y vive la represión estatal, pues las que se empoderen y comuniquen a partir de qué, de brindar herramientas y que también se conviertan, como decían, en replicadores de esa información que se produce para que no solo se conozca en el contexto de las redes sociales o en el contexto nacional e internacional, sino que también ellas aprendan de lo que construyeron y a partir de eso puedan pues retroalimentarse y volver a como a construir más productos y más escenarios comunicativos. Por último, quería visibilizar un poco. En Colombia, alrededor de hace un mes, está realizando la Marcha por la Dignidad, un escenario donde organizaciones sociales han salido a las calles en medio de la pandemia a caminar el país y a llevar las denuncias del asesinato, judicialización y estigmatización de las comunidades. En ese sentido, en todos los recorridos que se hicieron desde Popayán hasta Bogotá y desde la marcha, desde las que salieron de la ruta comunera que salió desde Barranca Bermeja hasta Bogotá y desde Gibraltar Norte de Santander hasta Bogotá, pues sufrieron ataques en términos de que hubo represión estatal, hubo seguimientos y hubo hostigamientos en todos los escenarios. En ese sentido, entonces, las personas que cubrían y hacían parte de comunicaciones o que hacían parte de nuestro proyecto, pues también fueron afectados de esas estigmatizaciones que hace el Estado en medio de la movilización. Quería recalcar lo que decía el moderador en términos de que en los últimos días nos llegó a nuestras redes sociales una amenaza muy simple, pero que tenemos que pues colocar todas las alertas, puesto que pues en medio de este conflicto que vivimos en Colombia, pues cualquier amenaza, por muy simple que sea, tiene una connotación frente a lo que estamos haciendo en los territorios y lo que estamos denunciando y lo que estamos visibilizando. Listo, Mauricio, de verdad, pues de nuevo muchas gracias por asistir. Y antes de pasar con las preguntas, pues sí me gustaría, digamos, hacer un poquito como hincapié y sobre una reflexión que, digamos, es transversal a las intervenciones de nuestros invitados e invitadas, y es precisamente al riesgo que existe en el ejercicio de comunicar y de comunicar pues, con un sentido crítico y con un sentido alternativo. Y este riesgo, digamos, lo que resalta o lo que hace evidente es también la necesidad no solo de proteger el ejercicio de comunicación, sino también de visibilizar. Después de todo, digamos, el riesgo es o el riesgo que se asume también es como hace parte como de ese proyecto de hacer visibles de denuncias y de hacer visibles también alternativas desde las comunidades, desde los movimientos sociales, y creo que por esto la comunicación
pues en su sentido crítico y en su sentido, como había dicho, pues participativo, es precisamente pues casi que un bastión, una bandera de la democracia. Entonces es también como algo que me parece que queda transversal. Para la parte de las preguntas, voy a empezar con dos preguntas para Giselle Martins. Eh, Dos preguntas en una, más o menos. La primera es de, bueno, una de las personas que nos está siguiendo en estos momentos, que es Dana Urdaneta, que nos pregunta, bueno, tú ya más o menos explicaste un poquito de cómo ha sido el tratamiento del gobierno, cómo ha sido el gobierno con los periodistas, y ella me pregunta por específicamente qué tal ha sido el gobierno de Bolsonaro para los periodistas y bueno, para las periodistas y las comunicadoras en Brasil. Y adicional, te voy a pegar ahí a esa pregunta una que hace Ingrid Salcedo, y es respecto a cuál crees tú que son los riesgos específicos o los riesgos particulares a los que corren, o bueno, a los que se someten, si se quiere, las periodistas mujeres. Rosângela? Sim, você quer que eu faça a tradução das perguntas? Sim, obrigada. Tá, então a primeira pergunta é como é para os jornalistas e os comunicadores populares no Brasil o trabalho na atualidade com o governo do Jair Bolsonaro, essa é a primeira. E a segunda é para as jornalistas mulheres, no contexto de conflito, quais são os riscos particulares que vocês, como mulheres jornalistas, têm que ir levando, né? Vou deixar minha câmera desligada por causa da conexão. É isso, né? Sim, é isso. Tá bom. Em relação... Posso responder já, né? Sim, vai respondendo tranquila. Em relação a ser jornalista mulher nesse contexto de militarização e dentro de governos de extrema-direita, é cada vez mais complexo, porque o que atinge a gente, o que eles sempre fazem é tentar atingir o nosso corpo, né? Então, a gente tem casos de muitos assédios às mulheres, muitas até nesse mesmo contexto de militarização, em favelas sofreram ameaças de estupro, outras foram sequestradas, e nesse mesmo governo Bolsonaro agora, que é um governo de extrema-direita, é um governo que também vem ameaçando e adjetivando de formas ruins muito as mulheres também jornalistas, né? E atuar nesse governo de Bolsonaro é sempre muito mais complexo, porque o governo que afirma que nós somos inimigos dele, do seu governo, inimigo, e criminaliza a gente. Durante um período, não agora, mas durante o período de 2014, eu tive umas 400 a 500 invasões no mesmo dia na minha página de Facebook, e com mensagens sempre direcionadas de formas muito ruins, por eu ser mulher, com ameaça de estupro, com ameaça de escamento, ameaças bem ruins. Então, tem um contexto sempre diferente quando a gente é jornalista mulher, seja na extrema-direita, seja atuando dentro de territórios militarizados, enfim, sempre quando se é mulher tem esse risco que é direcionado ao corpo dessa mulher. Bueno, en medio de un gobierno de extrema derecha y también en los diferentes procesos de militarización que ya se han explicado, pues siempre a la mujer se le ataca específicamente y en un primer momento en su cuerpo, con el asedio, con la violación, con el secuestro. Y ahorita en este gobierno de Bolsonaro, que como ya se dijo es de extrema derecha, se viene amenazando
pues con más fuerza a las mujeres. Y actuar como periodista en medio de este gobierno es mucho más difícil porque plantea que todos los periodistas que no están con este gobierno son enemigos y por ser enemigos deben ser perseguidos y no está avalado ni es respetado lo que dicen. En el periodo de 2014, específicamente, Giselle vivió de 400 a 500 hackeos en su cuenta de Facebook con mensajes que también eran bastante fuertes, con amenazas y que planteaban que al ser ella mujer, pues iban a violarla, iban a, a hacer cosas frente a su cuerpo. Entonces, eso es un ejemplo de lo difícil que es y cómo ser mujer y periodista pues representa un riesgo. Bueno, muchas gracias a Giselle y a Luz Ángela por la traducción en simultáneo. Bueno, vamos a seguir entonces con una pregunta que nos hacen para Judith. Eh, bueno, voy a aprovechar y voy a hacer también igual varias preguntas, digamos, como seguidas para que puedas irlas respondiendo. La primera es que, pues en el caso de tu ejercicio y como has podido, digamos, hacer periodismo en varios países y continentes, me preguntan sobre la diferencia específica entre el ejercicio del periodismo en Europa y el ejercicio del periodismo en América Latina, como esas diferencias que hayas podido observar. Eh, Además, también me preguntaban, bueno, Javier Jiménez, que también es otra persona que nos está viendo en estos momentos, nos manda, bueno, un primer mensaje que dice, el trabajo de Judy es admirable y gracias por compartir parte de esto. Y la pregunta que nos deja es que, ¿de qué forma hacer un trabajo periodístico ético que respete a las comunidades y que no violente la intimidad y o ponga en peligro a las personas que fotografiamos o entrevistamos? Él es fotoreportero de Colombia Informa y nos comparte esta pregunta. Bueno, en cuanto a las diferencias entre el ejercicio de la profesión en Europa y en Latinoamérica, no estoy tan segura de tener la respuesta. No sé si conozco el periodismo en Latinoamérica tan profundamente como para poder hacer esa reflexión, ¿no? Pero escuchando a algunos compañeros, los que me han acompañado esta tarde en el panel y algunos otros compañeros de profesión en América Latina, quizá algo que comentaba, que se comentaba aquí, que era los medios comunitarios, ¿no? Que en Europa no es que no existan, pero probablemente tengan mucha menos importancia de lo que la tienen en algunos países allá, ¿no? Como en Colombia. Quizá aquí, otra de las diferencias sea que quizá aquí los periodistas en nuestros propios países no estamos directamente amenazados, pero eso no quiere decir que no exista censura y que no tengamos muchos problemas para trabajar, ¿no? Fijaros que quizá no se nos persigue directamente por tratar de informar, pero que tenemos dificultades y fijaros que una manera muy clara de no dejarnos trabajar es no publicar nuestros trabajos, no publicar nuestras crónicas, ¿no? Y eso nos ocurre muchas veces cuando tú tienes un enfoque un poco directo, cuando tocas temas que incomodan a mucha gente, lo más probable es que no puedas publicarlo en ningún medio europeo, ¿no? Esos medios que están en manos al final de grandes conglomerados como comentaba el compañero, grandes conglomerados empresariales que poco tienen que ver con el ejercicio del periodismo y mucho con los negocios y con otras cosas, ¿no? Así que ese es el mayor reto al que nos enfrentamos aquí probablemente, ¿no? A cómo publicar o dónde publicamos esas informaciones que meten el dedo en la llaga, que señalan directamente, ¿no? Muy difícil. Algo que es generalizado, por otro lado, no es algo que esté ocurriendo solo en Europa. Por otro lado, la pregunta de cómo hacer un trabajo ético sin poner en peligro a las comunidades, a las personas locales, incluso a las víctimas y demás, a mí es algo que me preocupa mucho y lo que pongo mucha atención siempre, ¿no? Hay que tener cuidado, informar nos tiene que someter a estar constantemente cuestionándonos. O sea, es tan importante la labor que hacemos y la repercusión de lo que contamos
puede ser tan grande que hay que tener mucho cuidado y hay que estar permanentemente alerta con el trabajo de uno mismo, de una misma, ¿no? En ese sentido hay que tratar de no perpetuar estereotipos, por ejemplo, ¿no? Algo que a veces lo hacemos casi sin querer, sobre todo cuando informamos en otros países que no son el nuestro y que no conocemos tan bien, ¿no? Ojo con perpetuar estereotipos, o ojo, como decía, con poner en peligro, por el afán de informar, poner en peligro a la gente local, ¿no? A quien te cuenta cómo están las cosas, ¿no? El afán de informar no puede cegarnos hasta el punto de poner en riesgo a la población local, a las comunidades, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro también. Y bueno, con todo eso acabas aprendiendo una manera de desarrollar tu trabajo que te permita señalar a los responsables, o sea, hacer un periodismo crítico que señale a los responsables, pero sin poner en peligro a nadie, ¿no? Y además conseguir que se publique o que vea la luz de una u otra manera, ¿no? Y a eso se aprende en el camino, ¿no? Bueno, es verdad que en Europa, y volviendo un poco a la pregunta anterior, empiezan a haber algunos medios, hay algunos medios alternativos, los llamamos aquí, ¿no? O que prestan especial atención a derechos humanos o algunos temas que los grandes medios, y digo grandes por seguir llamándolos así, pero cada vez son más pequeños porque cada vez tienen menos lectores y la prensa está sumida en una crisis tremenda, la prensa tradicional, por la mala calidad de las informaciones que ofrecen al lector. Pero bueno, siguen siendo los grandes medios en cuanto tienen el poder mediático, ¿no? Están surgiendo medios que valoran más o que dan más importancia a otros temas, ¿no? Basados en los derechos humanos y que ofrecen informaciones un poco que vienen a transgredir un poco las líneas más oficiales y más blancas, ¿no? Pero bueno, como digo, es un hándicap encontrar dónde publicar tus informaciones cuando esas informaciones tienen una importante base de crítica y mete el dedo en el ojo a mucha gente importante o a mucha gente con poder, ¿no? Eso sigue siendo difícil, pero bueno, a ver, encontramos la manera de hacerlo, ¿no? Las redes sociales han sido una ventana para poder difundir esos trabajos que las grandes corporaciones mediáticas ya no quieren publicar, ¿no? Pero bueno, aquí nos encontramos con editores que te piden que fotos bonitas, que no molesten a nadie, ¿no? Yo cuando oigo esas cosas, la verdad es que casi debería estar acostumbrada, ¿no? Pero todavía me hiere cuando un editor gráfico te pide esas coordenadas, ¿no? No te pide que informes, sino que te impide que las fotos no molesten a nadie, ¿no? Esa es un poco la línea de lo que se publica en España en esas grandes corporaciones mediáticas, ¿no? Así que duro también informar aquí, ¿no? Quizá no peligroso, pero difícil. No sé si he contestado del todo a lo que preguntaban, pero lo he intentado. Sí, Judith, de verdad, muchas gracias de nuevo. Bueno, antes de continuar con las preguntas y aprovechando también para agradecer a todos los espectadores y las personas que están siguiendo esta transmisión y este espacio de pensamiento, eh, Giselle nos contó que tuvo que ausentarse antes de terminar por otros compromisos, pero igual vamos a seguir con un par más de preguntas. Nos preguntan, nos dirigen una pregunta para Mauricio. Esta pregunta la hace Horacio Oliveira, perdón, y él nos pregunta específicamente por cuáles son algunas de las afectaciones que sufren los y las periodistas en el noroccidente de Colombia. Vale, Horacio, pues nosotros no tenemos mucha influencia en el noroccidente, pero pues hemos conocido algunos casos. Hay un Nororiente, caso perdón, noroccidente. nororiente. Sí, discúlpame. Vale. Un caso muy sonado fue el de una emisora comunitaria en el municipio de Socorro, Santander, La Cúpula, que estaba establecida en el lugar de una alcaldía, y de allí algunos de los programas no gustaban mucho por el tono de denuncia de los campesinos frente a la alcaldía. Entonces, en ese caso, el lugar estaba en un comodato y el gobierno municipal recibe comodato, se cierran la emisora, secuestran los equipos y pues se limita la libertad de expresión de las comunidades.
Yo creo que también esta pregunta la podría responder también alguien del panel o el moderador desde Colombia Informa, porque pues tienen mucho trabajo por la parte del norte de Santander, Cúcuta, hacia Bucaramanga, Santander, y también podrían como ayudar a contextualizar un poco sobre la situación de los periodistas y los medios en esta región del país. Vale, Mauricio, muchas gracias. Eh, Sí, bueno, realmente pues las situaciones que tú comentabas, sobre todo en la anterior participación, es decir, de las configuraciones específicas de los poderes en estas regiones, hace que muchas veces el ejercicio periodístico sea de alto riesgo en la medida que se incomodan intereses de políticos tradicionales, de grandes empresarios en las regiones y también de grupos ilegales que muchas veces tienen conexiones con los dos anteriores grupos que mencioné. También me envían una pregunta aquí para los dos. eh, de pronto, Giselle, un poquito más Giselle, no, perdón, Judith, por la experiencia que ha tenido, digamos, específicamente en países y encubrimientos y las amenazas. Y Mauricio, en el caso ya no tanto, o bueno, también a las amenazas contra las personas, pero también a las amenazas contra los procesos organizativos y comunitarios, nos pregunta por cuál creen que debe ser la manera o cómo enfrentar las persecuciones y las amenazas. Y esa pregunta nos la transmite, perdón, Vivian, que es de Marcha Noticias. Entonces, no sé si de pronto quieres empezar, Mauricio, y ya le doy la palabra a Judith. Vale, pues como en el contexto del medio, en el 2014 recibimos amenazas por parte de las Águilas Negras en Arauca. Está más o menos la mayoría de donde estaba comenzó el proyecto. Y pues desde las organizaciones, desde las comunidades, lo que se hizo fue pues blindar el proceso, realizar actas tempranas, unas denuncias frente a la fiscalía y resguardar también los acumulados y las personas. En ese contexto, las comunidades, pues no solo cuando amenazan al medio, sino también cuando amenazan a las comunidades, pues nosotros nos sentimos parte de esas amenazas porque pues los comunicadores populares, las personas están inmersos en esa dinámica de movimiento social. Entonces, pues muchas veces lo que tratamos de hacer desde el medio y desde las organizaciones es visibilizar, llegar a la mayor cantidad de personas sobre lo que está pasando y pues también implementar medidas de cuidado y autoprotección de los acumulados de las personas y de las comunidades para resguardar la vida e integridad de las comunidades y los miembros de las organizaciones. En mi caso tengo que decir que no he sufrido amenazas directas por el ejercicio de mi profesión, amenazas directas contra mi vida, contra mi integridad. Y bueno, lo que sí que he sufrido es el tener que protegerme, como he contado, en escenarios diferentes, pues según la situación lo requiriera, ¿no? Y bueno, como ha salido ya también en varias intervenciones, una protección específica por ser mujer, ¿no? Las mujeres tenemos en todo el mundo una violencia específicamente diseñada para atacarnos a nosotras, que es la violencia sexual contra las mujeres, y esa existe en todos los contextos, ¿no? Existe en general contra las mujeres y existe también contra las mujeres periodistas, ¿no? Entonces es un hándicap para nosotras tener que protegernos también de ese escenario, ¿no? que es constante. Por lo demás, pues no sé, reiterar un poco lo que he contado, ¿no? Dependiendo del escenario, pues necesitas tomar unas medidas de prevención u otras, ¿no? Te enfrentas a unos peligros u otros. Pero bueno, conociendo bien el contexto, creo que se trata de minimizar los riesgos al máximo, ¿no? Tú asumes que tu trabajo comporta determinados riesgos, asumes el compromiso de que hay que hacerlo, de que es tu trabajo y de que es importante que lo hagas y asumes esa parte de riesgo que no controlas, ¿no? Todo lo demás, todo lo que puede ser controlable, tratas de controlarlo al máximo para minimizar esos riesgos.
Listo. Bueno, aprovechando ya y antes de cerrar, voy a hacer unas dos últimas preguntas que también nos comparten en las diferentes plataformas en las que estamos transmitiendo. La primera es por la llamada ley Mordaza en España. Es una pregunta directa para Judith. Pues, ¿en qué consiste? Y si nos puedes contar un poquito cómo amenaza esto al ejercicio periodístico. Y de una vez aprovecho para hacer la pregunta para Mauricio. Esta pregunta nos la hace Juan Raúl y nos pregunta pues cómo se definiría eh, ¿cómo se definiría este periodismo o esta comunicación militante de la que estábamos hablando al definir Trochando sin Fronteras? Entonces, si quieres empiezas, Judith, por favor, y después va Mauricio. Bueno, la ley Mordaza, oficialmente su nombre es la Ley de Seguridad Ciudadana, fue aprobada por el gobierno de derechas, del gobierno del PP en la crisis económica española y fue a raíz de las protestas que en aquellos momentos estaban dando contra el gobierno y contra la crisis económica y las medidas que estaba tomando el gobierno para hacer frente a la crisis económica en un escenario muy difícil para la población española, que se decreta esta ley para frenar todo ese tipo de protestas y para silenciar las protestas y el periodismo que contaba esas protestas, ¿no? Y bueno, y se denominó por parte de todos los detractores, se acabó denominando la ley Mordaza, porque en realidad lo que trataba era esa ley trataba de amordazar, de no dejar hablar a la población, ¿no? En realidad, pues limitaban los derechos de manifestación, los derechos de protesta, limitaba también el ejercicio de la profesión de los periodistas a la hora de grabar o fotografiar o informar sobre las actuaciones policiales en esas protestas, ¿no? Esa es una de las cosas que más problemas tuvimos para hacer y una cosa por las que más se protestó desde las asociaciones de la prensa y bueno, comportaba multas en algunos casos muy altas, ¿no? Se endurecieron las multas por las manifestaciones no autorizadas, se trató de obstaculizar también la labor sindical, ¿no? Hay sindicalistas condenados por hacer piquetes informativos, ¿no? En base a esa ley, ¿no? O, como os digo, grabar policías o grabar las devoluciones en caliente que se hacían de los inmigrantes en la valla de Melilla, en la frontera sur de España con África, ¿no? Así que, bueno, es una ley que está en vigor y que lo que trata de hacer es impedir la protesta e impedir que se cuente todas esas cosas, ¿no? Así que es muy grave y deberíamos intentar que se derogue lo antes posible, ¿no? Ojalá lo consigamos en esta legislatura. Gracias, Judith. Ahora sí, por favor, Mauricio, con la pregunta que te hacía sobre cómo se define o sí, cómo han definido, porque también creo que es algo que se va definiendo con el ejercicio y a través de los años, cómo se ha definido el periodismo militante que ejerce y que practica Trochando sin Fronteras. Vale, como lo referenciábamos al inicio, el proyecto nace del seno de las organizaciones sociales y de las comunidades. En ese sentido, es militante, puesto que esas comunidades y esas organizaciones sociales tienen un proyecto, tienen una apuesta de país que la llamamos Plan de Vida. Entonces, frente a ese plan de vida, nosotros como medio y como comunicadores populares hemos aunado esfuerzos en visibilizar pues eso que se construye en los territorios de las comunidades en el plan de vida. También denunciamos y visibilizamos pues las afectaciones que hacen el Estado, las empresas transnacionales en los territorios y cómo a través del despojo, del destierro, de la amenaza de la judicialización de nuestros líderes sociales, pues afectan directamente a ese tejido social y a las comunidades. Entonces, cuando hablamos de comunicación militante, queremos decir es que tenemos una propuesta de país y a través del periodismo, a través de la comunicación, defendemos esa propuesta de país, porque estamos convencidos de que es necesario hacer cambios sustanciales en el país, unos cambios que le permitan a la gente y a las comunidades, no solo que están organizadas, sino al conjunto de la sociedad, que tengan condiciones de vida digna y que a partir de eso pues construyamos nuevos mundos posibles en medio pues del capitalismo salvaje que se vive en los territorios, donde a la gente simplemente
por vivir y por sacarlos de esos espacios para la explotación petrolera, para la explotación minera, el Estado y las multinacionales se confabulan para asesinarlos, y donde no pueden hacerlo porque ese tejido social es fuerte, a los líderes sociales se les judicializa, se les encarcela por 2, 3, 4 años, simplemente para desquebrajar ese tejido social e implantar modelos extractivos en esos territorios. Entonces es militante porque defendemos un proyecto de país y porque ese proyecto de país va acorde a eso que se construyen, a eso que diariamente viven las comunidades y que por lo cual luchamos diariamente y nos movilizamos. Bien, bueno, de nuevo y antes de finalizar y cerrar este espacio, miles y miles de gracias a Judith, a Mauricio, bueno, a Giselle y a Luz Ángela que estuvo acompañándonos. Por supuesto también a todas las personas que siguieron y acompañaron este en vivo y este panel. Eh, Creo que la labor o el papel que tienen los espectadores en tanto, no solo como receptores, sino también como lugar de diálogo, como lugar de discusión, como lugar de crítica también con los contenidos, es muy importante para la comunicación y para la comunicación en esto que llamamos escenarios de riesgo. Y entonces solo quedaría, aparte de agradecer, hacer una invitación para que sigan, para que compartan, para que discutan y para que dialoguen con estos ejercicios y con estos proyectos comunicativos, ya sea Trochando Sin Fronteras, ya sea Colombia Informa o ya sea la Movilización Maré, que es el proyecto de Giselle, ya que crecer y poder llegar a más gente, pues es precisamente la razón de vivir, la razón de existir de los proyectos. Entonces, pues nada, de nuevo, muchas gracias a los invitados e invitadas y a los espectadores y muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer participar en este panel y muchas gracias también a todos los que nos han seguido desde Facebook y las redes. Gracias. Vale, muchas gracias a Colombia Informa, a los demás medios, a Giselle, a Judith, por pues, contarnos esas experiencias. Yo creo que es muy importante y recalcar algo que decía el moderador en términos de que no solo la discusión, sino la masificación en las manos de la gente está poder a través de las redes, porque no tenemos los medios masivos, pero a través de las redes comunicar y visibilizar esos procesos de lucha y de resistencia en los territorios. Muchísimas gracias.